6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 4 de junio, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a las teleaudiencias de los canales 29 del Universo y el canal 24 que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, inmediatamente, señores, he aquí nuestra agenda. El incompleto debate senatorial de Ángel. El reconocimiento de los inversores extranjeros al gobierno y al presidente Danilo Medina por el manejo de la pandemia. El panorama para las elecciones en el exterior. A un mes de las elecciones, porque mañana estamos a un mes de las elecciones, señores. Hoy a un mes y un día. ¿Cuál es al chele el panorama en cada una de las colegios ubicados en el exterior para la celebración de esas elecciones? Vamos a ofrecer un informe completo que parte de un documento que entregó ayer Cancillería a la Junta Central Electoral. Y entonces tenemos siempre el observatorio sobre la situación de Estados Unidos, que digo, no es discriminación racial, es aporofobia marcada por el color de la piel, en este caso. Y hay un tema que si el tiempo no permite que lo presente en el comentario, lo haremos un poco más adelante, pero es muy importante y amerita unos minutos. Tal vez no podamos presentarlo en el propio comentario. ¿A qué nos referimos? Estudio cuantitativo del mercado electoral de factura absolutamente privada. ¿Qué quiero decir con estudio cuantitativo del mercado electoral de factura absolutamente privada? Que es un estudio al margen de los intereses de los partidos políticos, totalmente al margen de los intereses de los partidos políticos, que es un estudio cuantitativo de gente que tiene sus inversiones en la República Dominicana, que tiene hundido hasta los tuéstanos sus intereses en la República Dominicana y entonces, como es natural, quiere saber cuál es el futuro inmediato o cuál puede ser el futuro inmediato. Entonces, por eso hablo de estudio cuantitativo de factura privada. Es decir, el estudio que voy a dar a conocer no es privado porque haya sido pagado por algún empresario privado. Es privado porque obedece al interés de inversores importantes de este país de saber cuál es la situación política inmediata. Probablemente ahí hay datos que no van a resultar simpáticos para ninguna de las dos campañas que están polarizando en estos momentos, pero son datos muy realistas. Entonces,
Eso en algún momento lo presentamos y no puedo hacerlo ahora. Entonces, bueno, el debate de Ángel, ustedes escucharon lo que yo dije cuando el debate presidencial, que se quiso hacer ver que supuestamente el debate no se había dado porque Gonzalo Castillo no participó. Y yo dije, pero Luis Abinader nunca confirmó. Si a Luis Abinader no le interesaba participar en ese debate. Y di las explicaciones de por qué no le interesaba participar en ese debate. Sencillamente no era un escenario que le resultara conveniente políticamente, como tampoco le resultaba conveniente políticamente a Gonzalo Castillo. Y por eso no participaron en ese escenario. Pero ya vemos que lo del PRM no era solamente una decisión frente al tema de la participación de su candidato presidencial en ese debate. Ahora se repite lo mismo con la candidata senatorial del PRM, que el partido decide que la candidata no participe en el debate de Ángel de los senadores del Distrito Nacional. ¿Y por qué un partido o una campaña decide que una candidata o un candidato no participe? Sencillamente cuando evalúa que el escenario no sería favorable para ella o para él. Si un partido entiende que yendo a un escenario gana, va. Si entiende que el escenario no le conviene, no va. Y punto. Es decir, el PRM no tiene que decir por qué su candidata no va al debate, porque automáticamente ya uno sabe que no va porque las evaluaciones determinaron que no era un escenario que le favoreciera. Varias pueden haber sido las razones. Se sabe que hay un tema que sería muy incómodo para la candidata senatorial del PRM, Farideh Raful. Hay un tema que sería muy incómodo en el que están de acuerdo en contra de la posición de ella los dos de los tres candidatos que van a participar, que es el tema de permitir el desembarazo en 3 causales, que abiertamente la candidata senatorial del PRM lo apoya y el candidato senatorial del PLD no lo apoya y el candidato senatorial de una serie de fuerzas, Vinicio Castillo, tampoco lo apoya. Entonces, ¿qué pasa? El tema es incómodo porque incluso crea fricciones a lo interno del propio Partido Revolucionario Moderno, es decir, le crea fricciones en su propio electorado. Esta semana, por ejemplo, la candidata vicepresidencial del PRM, Raquel Peña, hizo un pronunciamiento prácticamente radical contra el tema de las 3 causales. Entonces, eso quiere decir que ahí hay un tema que es incómodo, ahí hay un tema que causa fricciones incluso en el propio electorado de la candidata Farideh Raful. Pero esa es una de las razones. La otra, ¿cuál es? Que puede haber tenido tanto peso como la primera. No hay que ser adivino. No hay que ser adivino para saber que ese es un escenario donde Rafael Paz lleva toda la de ganar. ¿Por qué razón Rafael Paz lleva toda la de ganar? Dígame qué problema de políticas públicas, de lo que se puedan tratar en un debate de esa naturaleza, pues Rafael Paz, ¿en qué tema él no estaría fuera de liga? Porque una cosa, yo no estoy diciendo nunca, porque los 3 aspirantes son gente muy inteligente, son brillantes los 3 aspirantes, pero una cosa es que el señor Martínez Pozo, para hacer un comentario
se nutra de un tema, es decir, indague sobre ese tema porque va a hacer un comentario sobre ese tema y tiene que estar bien empapado de lo que va a hablar. Y otra cosa es que el señor Martínez Pozo viva trabajando esa temática. Entonces, Vinicio Castillo y Faride como legisladora pueden haber indagado sobre varios temas, pueden haber estudiado varios temas, pero Rafael Paz no es que lo ha estudiado, es que lo ha trabajado. Es que lo ha trabajado. Era el director ejecutivo por años del Consejo Nacional de la Empresa Privada y coordinó todos los debates importantes de políticas públicas. Entonces, cuando usted junta eso con la preparación que él tiene y la experiencia, ¿qué es lo que ha estado haciendo en el Estado Dominicano en competitividad? ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Trabajando temas de políticas públicas, de competitividad, temas que son claves para el desarrollo. Es decir, estamos hablando de que una cosa es tener conocimiento y estudiar un tema y otra cosa es haber estado trabajando realmente sistemáticamente en esos temas. Si Rafael Paz no fuera candidato a senador, tenía que estar como uno de los principales asesores en el programa de gobierno del candidato presidencial de su partido, porque tiene que ser en materia de políticas públicas una de las gentes con mayor capacidad que haya tenido, que tenga este país y mayor conocimiento. Entonces, evidentemente que en esa parte, que eso no tiene que ver con simpatías, no tiene que ver con que a mí me caiga mejor Faride, que me gusten más las posiciones de Faride, o que me caiga mejor Vinicito, o que me caiga mejor Rafael Paz. Eso no tiene que ver con eso. Esa es una realidad que objetivamente todo el mundo la admite. Entonces, el escenario no era para Faride. Solamente podía perder en ese escenario. Primero, por el tema que cité, que es un tema muy polémico, y el segundo, por el hecho de que, bueno, en la ventaja que ella le puede tener a Rafael Paz no está en el conocimiento de temas. Ahí no está esa ventaja. La ventaja puede ser en su popularidad, en su simpatía, en cualquier otra cosa, pero no ahí. Entonces, ahí iría a un terreno en el que es más favorable para su competidor. Y naturalmente decidieron, no, huye de ahí. Huye de ahí. Huye de ahí, que ahí no buscamos absolutamente nada. Eso es lo que tiene que ver con el debate. Ojalá que más adelante podamos tener la propia lectura de Farideh Raful sobre eso, que podamos conversar con ella. Entonces, paso al tema de el reconocimiento del que ayer fue objeto el presidente Danilo Medina por parte de la Asociación de Empresas de Inversiones Extranjeras de la República Dominicana, ASIES. Porque ese reconocimiento en estos momentos es vital y frente a algunas cosas que se están debatiendo, incluso que está relacionada con un comentario que hice en el día de ayer, pues esto es contundente. ¿De qué estamos hablando? De que 70 empresas extranjeras que tienen sus inversiones en la República Dominicana, que forman parte de esta asociación, han dicho que el manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido el manejo apropiado, ha sido el manejo correcto. Y eso es un buen espaldarazo, porque estamos hablando de la visión que tiene gente que tiene sus inversiones en la República Dominicana sobre cómo se ha manejado la República Dominicana en el tema de la pandemia. Pero eso también dice otra cosa. Hay gente que quiere ganar unas elecciones creándole al país problemas que él no tiene, que el país no tiene, o inventándose problemas que el país no tiene. Es decir, en vez de concentrarse en los problemas que el país sí tiene, como una manera de presentar una panorámica negativa del país,
presentan situaciones que el país no tiene. En mi comentario en el día de ayer, yo decía, pero señores, este país no tiene problema de inseguridad para la inversión extranjera. Aquí no hay inseguridad jurídica, aquí no hay un clima de inseguridad jurídica para la inversión extranjera. Cada vez que uno va a alguna actividad con inversores extranjeros, por el contrario, lo que tienen son elogios para el país como garante de la inversión. Entonces, ¿por qué yo tengo que inventarme que aquí hay problemas con la inversión extranjera? Y crear problemas que el país no tiene, planteando que, bueno, tenemos problemas con la inversión extranjera y por eso incluso vamos a promover una ley de estabilidad jurídica o una ley de seguridad jurídica. Una cuestión en la que usted lo único que está haciendo es convirtiéndose en altamente sospechoso. Altamente sospechoso. ¿Por qué? Porque, señores, miren, hay una cosa básica. Si usted quiere dirigir un país, lo primero que usted tiene que hacer es confiar en ese país y en sus instituciones. Usted no puede dirigir un país en el que usted no cree. Usted no puede dirigir un país en el que usted no cree. Es decir, usted no puede ser presidente de la República creyendo que la justicia de su país no sirve y creyendo que las instituciones en su país no funcionan. No, y entonces usted es el primero que le va a meter miedo a una gente que venga aquí, porque yo lo decía en términos lógicos, pero ven acá, pero si a mí me dicen que hay un país que su constitución, sus leyes adjetivas no son suficientes para darme garantía jurídica, entonces ese país es un desorden. Eso es un desorden. Yo mismo le estoy diciendo, mira, no tenga mucha confianza aquí, que aquí las instituciones no sirven. Yo por eso tengo que creer esto adicional, porque las instituciones no sirven. Coño, yo voy a vender un país de esa manera. Si yo, que soy el líder del país, no le doy confianza a los que quieren invertir en el país, ¿quién va a tener confianza? Entonces, estoy promoviendo problemas que no existen, porque cuando usted se va a la realidad, usted dice, pero ven acá, es que aquí hay algún problema con la inversión extranjera directa, es que la inversión extranjera directa de la República Dominicana ha disminuido, es que hay quejas. Vieron lo que pasó con estas empresas en el día de ayer, pero ¿qué dicen los numeritos? En el 2018, la inversión extranjera directa en el 18 alcanzó un total inversión extranjera directa en el 2018 de 2.535.30 millones de dólares. Es decir, 2.535 millones de dólares. Fue la inversión extranjera directa en el 2018. Si hay problema, entonces lo que va a ocurrir con esa inversión extranjera directa es que va a disminuir, no se va a ampliar. Pero para el 2019, la inversión extranjera directa, que en el 2018 fue de 2.535 millones, para el 2019 fue de 3.012 millones de dólares. Es decir, un crecimiento significativo de un año a otro de la inversión extranjera directa, lo que quiere decir que en el camino de la inversión nosotros somos un destino confiable. La República Dominicana incluso no tiene que salir a procurar inversión extranjera directa. La República Dominicana lo único que tiene que hacer es presentar proyectos, y cualquier proyecto de inversión que presente la República Dominicana, se colocan en fila los inversores para tratar de participar en esos proyectos, que es distinto al tema de las exportaciones. Las exportaciones sí tenemos que promoverlas en el exterior, pero la inversión extranjera directa está promovida naturalmente por la confianza de un destino que se llama República Dominicana. Y estos acontecimientos así pues lo demuestran. Entonces, vamos inmediatamente a presentar el informe sobre cómo está el montaje
de las elecciones en el exterior a un mes de esas elecciones. A un mes de las elecciones, ¿qué está pasando en cada uno de los lugares donde los dominicanos están llamados a ejercer su voto en el exterior de la República Dominicana el día 5 de julio? Entonces, ayer el canciller Miguel Vargas Maldonado le envió un informe tanto al presidente de la Junta Central Electoral como al presidente de la República. ¿Por qué al presidente de la Junta? Bueno, porque este es un tema básicamente de la Junta que se maneja a través de Cancillería. ¿Por qué al presidente de la República? Bueno, es el presidente de la República es el jefe de la política exterior. Cualquier situación sobre la que otro Estado informe a la República Dominicana tiene que ser de conocimiento del presidente. Entonces, vamos a ver cuál es la situación entonces. Bueno, da la introducción del canciller. Cortésmente me dirijo a usted con ocasión de remitirle el tercer informe relativo a las gestiones de tramitación por parte de nuestras misiones diplomáticas y consulares a los fines de obtener las autorizaciones y permisos correspondientes para el voto del dominicano en el exterior que solicita por nuestro intermedio la Junta Central Electoral en ejercicio de sus exclusivas responsabilidades para organizar las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio del año 2020. Entonces vamos a pasar, por razones de tiempo, a lo concreto. ¿Cuál es la situación de cada país? Por ejemplo, Antigua y Barbuda. ¿Qué han dicho Antigua y Barbuda? El gobierno de Antigua y Barbuda nos comunicó que no tienen objeción para la celebración de las elecciones dominicanas en su territorio el día 5 de julio del 2020. Es decir, no hay ningún problema en Antigua y Barbuda para celebrar esas elecciones. Están ya debidamente autorizadas por los gobiernos. En Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina manifestó que en ese estado no tiene objeción para la celebración de las elecciones dominicanas en su territorio el 5 de julio. Es decir, no hay objeción para la celebración de las elecciones en Argentina. En Asturias, pues el Ministerio Federal para Asuntos Europeos e Internacionales saluda muy atentamente a la Embajada de la República Dominicana y tiene el honor de informar en referencia a la nota verbal, y ahí cita la nota verbal y la fecha de esa estimada embajada, que no se presenta objeción para la realización de elecciones presidenciales y de diputados. Es decir, en Asturias no hay ninguna objeción para que se lleven a cabo las elecciones. En Bélgica, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Bélgica comunicó su no objeción a la celebración de las elecciones. No hay problema en Bélgica. En Canadá, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, en fecha 27 de marzo de los corrientes, respondió que hasta el 30 de mayo de 2020 el establecimiento de centros de votación no está permitido en ningún punto del país. Eso fue hasta el 30 de mayo del año 2020. Hasta el momento aún no responden a nuestra solicitud para la fecha del 5 de julio. Entonces, aún no hay respuesta de Canadá para el 5 de julio. En Chile, el gobierno chileno informó que en virtud de que el estado de excepción en ese país se mantiene, nos sugiere buscar alternativas para el ejercicio del derecho al sufragio a nuestros nacionales. Es decir, en Chile no hay autorización para el voto
presencial. Sugieren que se busque otra medida. En Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica comunica que no tiene objeción para la celebración de elecciones dominicanas en su territorio. Costa Rica no tiene objeción. Ecuador, la Embajada de Ecuador en República Dominicana informó que al momento no existe la certeza de que el 5 de julio estén autorizadas este tipo de actividades. Es decir, en Ecuador no hay confirmación a un mes de las elecciones. En España, la Cancillería española respondió que luego de consultar con el Ministerio de Interior del Reino de España, no puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial, pues dependerá de las restricciones de movimientos que eventualmente pudieran estar en vigor en dicha fecha. Esta respuesta fue reiterada por las autoridades españolas a nuestra misión diplomática conforme consta anexo. Es decir, en España no hay autorización aún a un mes de las elecciones. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es la situación? Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver aquí lo del Departamento de Estado reiteró los términos de la nota diplomática que había enviado anteriormente. Aquí está el número, en la cual establece que no prohíbe las elecciones de gobiernos extranjeros y expresa que Estados Unidos alienta a cada estado, aunque no lo requiere, incorporar procedimientos de votación remota para sus ciudadanos. Pero al mismo tiempo en Estados Unidos ha habido una gestión estatal, porque sabemos que en Estados Unidos los gobiernos son federales y hay decisiones que son propias de los gobernadores y de los alcaldes. Entonces, en el condado de Dade, en Miami-Dade, pues no tiene objeción el condado de Miami-Dade para la celebración de elecciones dominicanas en su territorio en fecha 5 de julio, siempre y cuando se observen las normas de distanciamiento físico, uso de mascarilla, protocolo, es decir, no hay objeción en Miami-Dade. En Nueva York, la gobernación del estado de Nueva York establece que República Dominicana puede llevar a cabo la elección del 5 de julio de 2020 siempre que cumpla con los estándares estatales mínimos para reducir la transmisión de enfermedades, así como cualquier estándar federal aplicable, incluido lo establecido en los centros de control y prevención de enfermedades vigentes al momento de la elección. Es decir, que la gobernación de Nueva York no tiene objeción, autoriza la celebración de esas elecciones. Entonces, el tema en Nueva York serían los locales. ¿Qué pasa con la gestión de los locales? Lo siguiente. Para escuelas de la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación de la ciudad informa que pondrían a disposición de la Junta Central Electoral algunos recintos escolares, sin especificar cuáles ni dónde, ya que muchos de los recintos están cumpliendo otras funciones, tales como la repartición de comida en medio de la pandemia y otros aspectos logísticos. Aún se está a la espera de una respuesta específica sobre el particular. Es decir, ya el Departamento de Educación de Nueva York dijo que sí, que va a autorizar algunas escuelas, lo que no ha dicho cuáles son todavía. Se hizo una gestión para el Yankee Stadium y entonces el señor Steinbrenner, que es el alto ejecutivo de la organización de los Yankees de Nueva York, acerca de nuestra solicitud para el uso del Yankee Stadium, dijo lo siguiente, para la celebración de los comicios, informó que como consecuencia de su política oficial, el estadio está cerrado por estos momentos, por lo cual no puede servir
para sede de la votación. Es decir, el Yankee Stadium ha sido negado para los fines de la posibilidad de la celebración de unas elecciones. Y Unipalas, el teatro, dice pues su principal ejecutivo, Mike Filestein, ejecutivo administrativo, informó que en este momento no tienen expectativa de que el teatro esté abierto. Es decir, ahí no hay autorización tampoco en el Unipalas. El Café Rubio, nos comunicamos con el propietario de ese restaurante sobre la posibilidad de utilizarlo como recinto electoral y este informó que hará las averiguaciones con el precinto policial de su área para explorar la posibilidad de obtener el permiso. Entonces, también con el Museo del Barrio dice su director que aún no ha emitido respuesta acerca de la posibilidad de utilizar esa localidad como un recinto electoral para votaciones el 5 de julio. En New Jersey, la gobernación del estado de New Jersey nos informa que hasta el momento no recomiendan reuniones para garantizar la seguridad de todos los residentes del estado y también que las reuniones en persona de más de 10 ciudadanos no están permitidas. Esa es la respuesta del estado de New Jersey. Entonces, en Pensilvania, la gobernación del estado informa que en las localidades donde se encuentran la mayor cantidad de votantes permanecen en rojo, lo cual no permite que se reúnan grupos de personas. Es decir, en Pensilvania ni en New Jersey hay autorización para el voto dominicano. ¿Qué pasa? Vamos con en Orange, en la Florida, el condado de Orange del estado de la Florida, a través de su supervisor de elecciones, dio su anuencia. Ahí está autorizado. En Providence, el alcalde de la ciudad de Providence manifestó que la celebración de elecciones allí está condicionada a que cumplan todos los protocolos sanitarios establecidos. Sí, hay posibilidad de allí porque allí lo que hay es que cumplir los protocolos. En Washington, la alcaldía del Distrito de Columbia notificó mediante oficio remitido por el secretario de Estado de la localidad que en virtud de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, esa ciudad no estaba en condiciones. Entonces, las solicitudes enviadas a los estados de Maryland, Carolina del Norte, Florida, Puerto Rico, no han recibido respuesta hasta este momento por las autoridades de esas localidades. Entonces, en Grecia, el gobierno de la República Helénica de Grecia comunica que no tiene objeción para la celebración de las elecciones. En Italia, la Embajada de Italia en Santo Domingo solicita mayores informaciones sobre la modalidad de votación prevista para la celebración de las elecciones el próximo 5 de julio y sobre el particular, tanto si prevé llevar a cabo la consulta electoral y una serie de cosas. Así, Italia ha pedido mayores informaciones para tomar una decisión. En Luxemburgo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo respondió mediante correo electrónico requiriendo más informaciones también. Entonces, en Nicaragua, el gobierno de la República de Nicaragua nos comunica su anuencia. En Nicaragua no hay problema. En el Reino Unido, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido recomienda que las elecciones se realicen utilizando mecanismos de votación por correo o en línea. Es decir, no están autorizadas las presenciales en el Reino Unido. Aprovechamos, dice la comunicación, el presente reporte para informar que demarcaciones importantes para el voto en el exterior por la gran cantidad de dominicanos que residen en esos lugares como Alemania, Holanda, Suiza, Curazao, San Martín, Trinidad y Tobago, Panamá, Venezuela y Puerto Rico aún no han emitido respuesta ni opinión acerca de la celebración de los comicios. Señores, ahí está un reporte
completo de cuál es la situación un mes antes de las elecciones. La pregunta es si decide la Junta, y creo que no debe haber ningún inconveniente. Mi posición es que donde se puedan realizar, se realicen. Que donde se puedan realizar, donde existan las condiciones para realizarlas, se realicen. Que por el hecho de que no se puedan realizar en algunos lugares, eso no afecte a los lugares donde se pueda realizar. Esa es mi posición, pero no soy yo que determina eso, sino lo determina la Junta Central Electoral. Entonces, señores, tengo que dejarlo hasta aquí. El tema de el estudio cuantitativo del mercado electoral de factura absolutamente privada lo voy a presentar un poco más adelante, y el análisis que estoy por hacer desde hace varios días con relación al conflicto aporofóbico en Estados Unidos no pierde vigencia, que lo puedo hacer en el comentario de mañana, lo puedo hacer en el comentario de cualquier otro día, porque son cosas que no pierden vigencia. De manera que vamos a hacer una pausa para continuar con otros comentarios y más adelante pues presentamos el estudio cuantitativo de factura absolutamente privada sobre el comportamiento del mercado electoral dominicano. Cambio y fuera.